Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Beatriz Ospina Ramírez. Voy a exponer en este momento un capítulo del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. En este caso es el capítulo 5 llamado Efectos de la expansión crediticia bancaria sobre el sistema económico. Estoy inscrita en la clase de Modelos de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Entonces, bueno, en esta exposición vamos a tratar pues todo el capítulo, un pequeño resumen, en el cual pues trataremos como los puntos más importantes. Entonces, bueno, primero, hablemos del ser humano. El ser humano tiene una importancia pues muy grande en hablar sobre los sistemas económicos porque pues los humanos tenemos ciertas tendencias en los comportamientos. Y esto mismo explica el consumo, el crédito, la oferta, la demanda, pues somos nosotros los que creamos todos estos fenómenos. Entonces, en el libro nos explican que existe una categoría lógica, esto se habla pues principalmente como en microeconomía, de la preferencia temporal, es decir, en latín es ceteris paribus, que el actor prefiere satisfacer sus necesidades o lograr sus objetivos cuanto antes. Bueno, en esta parte, eh, el libro nos explica que el ser humano valora las metas que pueda llegar a lograr o los bienes de consumo, los que más se demore en lograr, no por el tiempo, sino por el trabajo que le cuesta. Pero pues si es mucho trabajo, obviamente está ligado con el tiempo. Entonces, poniendo un ejemplo, una persona valora más un grado de un pregrado o una especialización a que le den un cartón por una charla a la que asistió, digamos, porque la charla puede durar 20 minutos, 1 hora, 2 horas, mientras que un grado es de algo de más de 4, 5, 7 años. Entonces se valora más y lo que nos tarde más y tengamos más trabajo en, en realizar. En este caso, pues nos explican también que si tenemos una meta a la que podemos llegar por dos caminos y hay uno que es muy largo y complicado y el otro es más corto, siempre vamos a preferir el más corto, porque también va muy de la mano con nuestra percepción del tiempo. Los seres humanos tenemos preferencias temporales, obviamente, entonces preferimos, digamos, desde la época muy antigua, desde pues, neandertales y esto, empezaron a crear herramientas y todo, pues porque cada vez más útiles y más rápidas, más que sirvieran más, que fueran prototipos, que fueran más eficaces. Por ejemplo, es más, se valoraba más, digamos, depende del animal, obviamente, poner crear una lanza para cazar inmediatamente que poner una trampa, digamos, de pronto en el piso, esperar si de pronto pasaba el animal, aunque pueda que con la trampa en el piso corriera menos riesgo. Entonces, siempre el ser humano tenía una preferencia temporal de satisfacer sus necesidades o lograr los objetivos cuanto antes. Esto es muy importante también en la parte de economía, como lo vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, empecemos a hablar de los bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Son las etapas intermedias por las que el actor cree que es preciso pasar antes de alcanzar el fin de su acción. Entonces, aquí lo vemos. Las etapas que pasamos antes de llegar a la meta en este caso, pues casi todo lo que vamos a hablar es de bienes de consumo, los bienes finales. Entonces, los bienes de capital aparecen como la conjunción acumulada de tres elementos esenciales que son recursos naturales, trabajo y tiempo. Todos ellos combinados a lo largo de un proceso de acción empresarial creado y emprendido por el ser humano. Entonces, los bienes de capital, allí daban un ejemplo muy importante que es sobre una novela de un libro de Crusoe. Crusoe era el protagonista de la novela, en la que pues dan el ejemplo, el,
quedó náufrago en una isla y él solo tiene moras a su alcance. Entonces, los primeros días o las primeras semanas solamente va a dedicarse a caminar, recolectar moras, comer lo necesario para sobrevivir y listo. Pues lo más importante es sobrevivir. Poco a poco, conforme pasan los días y las semanas, se va dando cuenta que puede optimizar su trabajo para mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿qué hace? Él planifica más o menos cuánto tiempo le tardaría en crear una nueva tecnología, que sería eh, ese, ese, esa conjunción de la tecnología, pues el trabajo, el tiempo, todo eso es lo que se llamaría el bien de capital, que sería, él planifica cuánto tiempo me tardaría yo en buscar y perfeccionar una vara lo suficientemente larga como para yo poder sacudir las plantas más altas de moras. Entonces él dice, bueno, podrían ser 5 días, tomémonos 5 días. Entonces él empieza a ahorrar. El término de ahorro aquí es muy importante. Entonces, bueno, empieza a ahorrar durante varios días o semanas un poquito de las moras. Entonces, él adquiere un poquito de moras todos los días, hasta que él llega a un momento donde hace como el cálculo y dice, bueno, yo creo que con estas moras que ya tengo aquí ahorradas, puedo estar unas 2, 3 semanas, perdón, unos 5 días eh, sin tener que cosechar, sino dedicándome a buscar, a desramar y a perfeccionar la vara, buscar el árbol, bajarlo, quitarle las hojas, bueno, todo eso hasta que tenga mi vara larga para poder cosechar mejor. Eso se llama, pues eso es tecnología. Entonces, en este caso, ese sería pues el bien de capital de los que estamos hablando para llegar al bien de consumo. Bienes de capital hay de varios órdenes. Eh, entonces, bueno, todos llegan al bien de consumo, que es el bien final, el consumo final. Entonces, en este caso, bueno, son recursos naturales porque él necesitó madera, necesitó ahorrar las moras para su supervivencia, todo esto. El trabajo que va a tener esos 5 días de estar allá a buscar, no sé qué, todo esto, el trabajo de haber cosechado antes y ahorrar, y el tiempo es muy importante. Entonces, a eso es lo que se le llama, en este caso, el, eh, los bienes de capital. Entonces, eh, también es importante resaltar que en el libro hablan de eh, como una palabra, bueno, una frase en latín que sí se llama sine qua non. Eso significa los requisitos irrevocables, lo que sí o sí se necesita. Entonces, una condición sine qua non para producir bienes de capital es el ahorro. Entonces, el ahorro es la renuncia al consumo inmediato. Entonces, en este caso, ¿qué fue? Él dejó de comer un poquitico, unas semanas, eso se llama ahorro, para poder llegar a, que era el consumo inmediato, para poder llegar bueno, tener ese bien de capital que fue como intermediario. Son etapas intermedias para poder llegar a lo que quería, que era tecnología. Entonces, bueno, también es importante resaltar la tasa o tipo de interés. Entonces, bueno, en este caso, ¿a qué nos referimos con tasa o tipo de interés? O bueno, ¿qué significa? El tipo de interés es el precio determinado en un mercado en el que los oferentes o vendedores de bienes presentes son precisamente los ahorradores. Es decir, todos aquellos relativamente más dispuestos a renunciar al consumo inmediato a cambio de obtener un mayor valor de bienes en el futuro. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Los compradores o los demandantes de bienes presentes son los que consumen bienes y servicios inmediatos, sean trabajadores, propietarios de recursos naturales, de bienes capital y cualquier combinación de estos. Entonces, esas personas, los que son los oferentes, los que ofrecen el bien
de consumo final están dispuestos a renunciar a ese consumo inmediato de lo que van a vender, sino ofrecerlo a cambio de que en cierto tiempo se me retribuye eso mismo a lo que renuncié, pero con un interés, que pues es lo que estamos hablando, un interés que es como el costo que yo le doy a haber renunciado a ese bien de consumo inmediato por un determinado tiempo. Entonces, bueno, aquí ponemos un ejemplo, que sería, poniendo un ejemplo de una tasa de interés del 9%, si a mí me prestan 100 unidades, digamos 100 mil pesos, 100 pesos, digamos, 100 pesos el día de hoy, y yo pongo, bueno, si la persona me pone una tasa de interés, o bueno, esa persona planifica y todo y dice, bueno, lo que yo voy a perder más o menos en un año por esos 100 pesos son 9 pesos. Entonces, eso es como lo que tiene que retribuirme él, esa persona, bueno, yo, en un año de más por haber yo renunciado a ese dinero el día de hoy. Entonces esa persona en un año me va a cobrar 109 pesos. Obviamente que pues en la vida real y normal es como pequeña escala. Entonces los intereses normalmente pues se calculan efectivo anual, pero se pagan mensualmente. Entonces, por ejemplo, una tarjeta de crédito, si es del 20%, bueno, se divide entonces en los 12 meses y eso es el interés que se paga mensualmente. Entonces, bueno, es importante que el mercado de bienes presentes y bienes futuros en el que se determina el precio que hemos denominado el tipo de interés está constituido por la estructura productiva de la sociedad. Eh, Eso es importante porque los ahorradores o capitalistas, como les digo, renuncian al consumo